Desde que la energía se convirtió en el soporte fundamental para la industria y la vida diaria, algunas mentes brillantes se esforzaron por cambiar el mundo con sus innovadores inventos. Sin embargo, todo indica que detrás del negocio de la energía existe un sector poderoso que los consideraba como una amenaza contra sus intereses, dado a que la energía siempre fue poder. Pero para que quede más clara esta idea, hay que mencionar que los sacerdotes de las civilizaciones antiguas obtenían su autoridad por la creencia de su pueblo en su control sobre la fuente de energía más visible y de la vida, la cual era el sol. Por lo consiguiente, los sacerdotes no fueron los únicos en darse cuenta del poder que otorga controlar la energía. Posteriormente, las culturas que primero consiguieron aprovechar la energía de una manera domesticada, con el desarrollo de las primeras técnicas agrícolas, al entender los ciclos solares y con los avances de los armamentos bélicos a raíz del poder del fuego, fueron las primeras en alzarse con el poder y la autoridad. Y es así como en el mundo moderno todo cambió con una nueva y voraz demanda de energía, después del inicio de la era industrial. Aunque irónicamente, la energía no solo se convirtió en un recurso primario en el mundo industrial, sino que se volvió una industria en sí misma y con ello, los empresarios pasaron a ser los distribuidores y acaparadores energéticos del planeta. Es por esto que grandes científicos e inventores se han opuesto a intereses económicos despiadados, planteando formas nuevas para desarrollar alternativas al petróleo, algunos de ellos con una visión adelantada a su época, y el deseo de hacer avanzar a la sociedad a un futuro más limpio y más justo. Desde la transmisión inalámbrica de la energía hasta el uso de combustibles alternativos, estos hombres dedicaron sus vidas a buscar soluciones a sus problemas que enfrentamos como sociedad. Sin embargo, el negocio detrás de la energía pudo verse afectada por estas mentes brillantes que trataron de cambiar el mundo, y cuando el poder se siente amenazado, es capaz de recurrir a cualquier recurso para no perder su dominio. Es por eso les pido me acompañen durante los siguientes minutos a conocer a esos científicos que pagaron con su vida al intentar revolucionar a la humanidad. Nikola Tesla, el prominente inventor nacido en Croacia, llegó a los Estados Unidos a trabajar con Thomas Alva Edison, quien le prometió una gran suma de dinero si le solucionaba un enigma técnico que no había logrado resolver aún. Tesla lo hizo, pero Edison no solo no cumplió con su palabra, sino que además lo ridiculizó. Ese incidente fue el último momento en que ambos fueron amigos. Tesla se propuso a tener su propio laboratorio y para ahorrar se dedicó a trabajar incluso como mesero. La carrera tecnológica entre ambos inventores fue despiadada, pero Edison fue más agresivo tratando de denigrarlo y ridiculizarlo. Sin embargo, la notoriedad de Tesla fue mayor por sus inventos que fueron conocidos en todo el mundo. Uno de sus mayores logros fue iluminar la Feria Mundial y por ser el inventor de varias tecnologías vigentes hasta la actualidad. Todo indica que logró crear la electricidad inalámbrica, la teletransportación, controlar el clima y los movimientos telúricos. Por todo esto, el inventor más prolífico e increíble que ha dado la humanidad fue marcado y olvidado. La razón principal era que Tesla quería que sus inventos sirvieran para mejorar el mundo, pero los empresarios no les interesaban los proyectos que no servían para ganar dinero. Después de su muerte, se trató de resaltar nombres como Marconi, atribuyéndole el invento de la radio, pero usó 17 patentes de Tesla. Algo similar es el caso del mismo Edison, quien al parecer no es el autor de algunos de los inventos que se le atribuyen. Entre los otros inventos de Tesla están la radio, la corriente alterna que se convirtió en el estándar eléctrico actual, la lámpara de pastilla de carbono, el microscopio electrónico, un avión de despegue vertical, la resonancia magnética, el radar, el submarino eléctrico, la bobina de Tesla, el rayo de la muerte, el control remoto, los rayos X, control climático, transmisión de video inalámbrica, extracción de energía de la Tierra y la propulsión electromagnética. Quizás el error de Tesla fue confiar en las verdaderas intenciones de algunos humanos, ya que él siempre buscó que la energía fuera gratis para que sea accesible a todo el mundo, pero los dueños de las industrias energéticas lo vieron como una amenaza, por lo cual
murió en absoluta soledad en un cuarto de hotel de Nueva York el 7 de enero de 1943 a causa de una trombosis coronaria, y sus documentos fueron confiscados por desconocidos. Nacido en París el 18 de marzo de 1858, hijo de un matrimonio de emigrantes alemanes, al estallar la guerra franco-prusiana en 1870, la familia tuvo que abandonar Francia y Rudolf fue enviado a Augsburgo. En 1875, Rudolf Diesel se matriculó en el Instituto Politécnico de Múnich y a los 22 años se graduó en ingeniería. Antes de cumplir los 30 años, había logrado hacer fortuna con algunas representaciones industriales en Francia. Para el 28 de febrero de 1892, patentó su procedimiento de trabajo y tipo de realización de motores de combustión interna, la base del motor diésel. Sin embargo, el primer prototipo explotó y el propio Diesel resultó herido, pero no desistió en su empeño. 5 años después pudo conseguir que uno de sus motores funcionara correctamente. Pese a los resultados obtenidos, Diesel malgastó su salud en las disputas y sufrió un fuerte estrés psicológico que lo obligó a someterse a varios tratamientos. En 1897, Diesel había producido una serie de modelos cada vez más eficientes que culminó con la presentación de un motor de 4 tiempos capaz de desarrollar una potencia de 25 caballos de vapor. Los motores diésel reportaron a su creador importantes beneficios económicos, debido a su alta eficiencia y a su diseño sencillo. El 29 de septiembre de 1913, Rudolf Diesel se encontraba a bordo del Dresden, un buque que unía Amberes en Bélgica y el puerto de Harwich. Tras la cena, el inventor se despidió de sus colaboradores y se fue hacia su cabina. 10 días después, fue encontrado muerto en el Mar del Norte por la tripulación del barco holandés Quertse. El cuerpo estaba en tan avanzado de putrefacción que el capitán del navío se negó a que lo subieran a bordo. Fue arrojado nuevamente al mar, no sin antes recoger de sus bolsillos una serie de objetos personales que permitieron identificarle posteriormente. Hasta el día de hoy se desconocen las causas de su muerte. Se sabe que Rudolf sufría muy a menudo de migrañas y una de las hipótesis de su muerte es que por culpa de un fuerte dolor de cabeza perdió el conocimiento y cayó al agua. Otra teoría es que Diesel se suicidó debido a que los motores diésel no eran nada fiables en un primer momento y el inventor tuvo que reembolsar a muchos de sus clientes porque estos se rompían con facilidad. De esta manera, Diesel acumuló más deudas que ganancias y podría haber sido la causa de un suicidio. Pero la hipótesis del asesinato es la que cobra más fuerza. Se sabe que Diesel se dirigía a Reino Unido para encontrarse con industriales ingleses para hacer negocios con los motores. Sin embargo, en 1913, las tensas relaciones diplomáticas entre Inglaterra y Alemania hizo sospechar a los teóricos del complot, que fue eliminado por el orden de la cúpula industrial militar de Alemania. Pero las tres teorías se enfrentan a tres argumentos que contradicen a cada una de ellas. La primera, Diesel no habría caído al agua de forma accidental, ya que se encontró su abrigo en la cubierta, doblada y colocada de forma ordenada. La segunda, Diesel no se habría suicidado porque estaba entusiasmado con la idea de ir al Reino Unido. Escribió una carta optimista a su mujer y soñaba con hacer de su invento algo universal para ayudar a la humanidad entera. Por último, Diesel no pudo haber sido asesinado, ya que él mismo sabía que iba a morir el 29 de septiembre. El día de su muerte aparece marcada una extraña X en su diario personal, señal quizás de que había decidido acabar con sus días en esta fecha. Además, dejó una bolsa con gran cantidad de dinero a su esposa. Así, más de un siglo después, la muerte de Diesel continúa sumergido en el misterio. Lo que está claro es que su invento sí revolucionó al mundo. Nacido el 9 de junio de 1947, Eugene demostró desde joven ser una persona dotada intelectualmente, poseedor de un espíritu científico y una persistencia propia del genios como Tesla. Fue doctorado en aeronáutica y astronáutica, así como en ciencias de la salud ambiental por la Universidad de Harvard. Había trabajado para las más altas esferas empresariales científicas, tales como los laboratorios Tusk e incluso el MIT,
considerada la élite de la ciencia mundial, desarrollando nuevos y revolucionarios motores energéticos. Durante los últimos 15 años de su vida se había entregado a la investigación de la fusión fría, lo que en teoría sería una ilimitada forma de energía, pero se vio obligado a luchar contra sus colegas científicos que habían optado por la fisión, clásico reactor nuclear, y posteriormente fue ridiculizado sus investigaciones. El 14 de mayo de 2004, Eugene apareció asesinado en su cama mientras efectuaba labores rutinarias de limpieza. Las huellas del brutal crimen mostraban que alguien le había asestado terribles golpes con un bate de béisbol hasta matarlo. Aunque aparentemente el robo fue el móvil del crimen, no existían indicios de que hubiesen sustraído objetos de valor. El día anterior de su asesinato, el Dr. Eugene escribió a su amigo, el ingeniero Ougland, una carta en la que le comunicaba sus planes de presentar un proyecto completamente viable de fusión fría, y según sus palabras, ya se puede oler en el aire la fuerza inminente de esta revolución energética. En julio de 2004 detienen a José R. Kelly y a J. McAvoy, dos sospechosos del asesinato. Uno de ellos era un enorme tipo de casi 2 metros de altura y más de 100 kilos. Sin embargo, posteriormente fueron absueltos por el juez, ya que determinó que no se les consideraba capaces de haber podido perpetrar el asesinato. Hasta la fecha, el asesinato ha quedado impune, pues se desconoce la identidad de sus autores, así como el móvil, aunque desde luego, el caso quedó envuelto en un manto de sospecha sobre una conspiración, porque de haber sido factible su teoría e investigación, se hubiese convertido en un descubrimiento científico capaz de cambiar a la humanidad y, por supuesto, también efectuar poderosos intereses. Un ingeniero estadounidense que había patentado en 1998 un revolucionario motor de combustión capaz de funcionar con una mezcla de agua y un combustible, que puede ser petróleo crudo, solventes, adelgazadores de pintura, alcoholes, aceite de motor y similares. Esta tecnología permitiría ahorrar hasta un 50% de combustible y tendrían un 90% menos de emisiones. Desde entonces, algunos sectores con intereses ocultos habrían perseguido a Paul para sepultar su invento, pero sus seguidores seguirían promocionándolo por otros medios. Esta historia, que podría parecer un típico rumor conspiranoico de los que circulan por internet, es cierto. Tanto es así que el diario El País publicó un artículo en el que describe cómo se está introduciendo esta tecnología en Galicia, donde se están usando aceites usados de restaurantes e incluso la patente está registrada en la Oficina Europea de Patentes. El invento de Paul, el procesador de combustible que se puede aplicar a un cohete para que funcione con agua al 80% o más, su caso se ha convertido en un terrible ejemplo sobre los abusos que puede recibir un inventor por funcionarios corruptos y hombres de negocios de Utah. En diciembre de 2005, Paul fue encarcelado en el hospital del estado de Utah, a pesar de repetidos exámenes que lo muestran competente. Debido a que ha sido declarado incompetente por un médico del estado, ha perdido prácticamente todos sus derechos civiles, y en Utah es particularmente conocida por la supresión de los derechos humanos, porque permite los funcionarios del estado a la aplicación arbitraria de la ley. La participación de su hijo David fue fundamental para sacar a Paul del encarcelamiento, publicando entrevistas de audio grabadas con él, demostrando que tiene una facultad mental completa y que está siendo maltratado. Finalmente, un político vino a pelear por él y fue puesto en libertad. Posteriormente, falleció en diciembre de 2015, después de sufrir una larga enfermedad. Los planos de sus inventos están disponibles en su web para que cualquier persona tenga acceso y pueda aplicarlos. Originario de Ohio, fue un ingeniero de investigación y desarrollo. Le tomó 30 años de investigaciones que le permitieron crear un dispositivo que producía oxígeno e hidrógeno a partir de agua utilizando la electricidad bajo los principios de la llamada electrólisis del agua. En 1985, Stanley Meyer salía en la televisión para contarle al mundo que había creado un motor que nos libraría del petróleo. El sistema de Meyer se basaba en romper la molécula del agua a base de impulsos positivos a varios kilovoltios. Se inyecta la mezcla en el motor y la combustión solo vuelve a producir agua.
Meyer afirmaba que su circuito podía funcionar sin necesidad de que se añadiese más agua, pues la que salía por el tubo de escape se reciclaba. El costo de la transformación es mucho menor de lo que costaría el combustible necesario para poner en funcionamiento el motor, por lo que se necesitan 7.4 litros de agua para la explosión. Ocurre que el agua contiene casi 3 veces más energía que la gasolina. Stanley aplicó su sistema en un vehículo pequeño y los resultados fueron asombrosos. Inmediatamente, numerosas empresas petrolíferas le ofrecieron $1.000.000 al contado por la patente. Incluso ese maravilloso sistema llamó la atención del Pentágono, pero Stanley jamás aceptó trato alguno. En 1993 se le consideró como el segundo mejor inventor del siglo detrás de Edison. Todo estaba listo para la producción masiva de la obra maestra que se pondría al servicio del pueblo y terminar con el imperio petrolero. Un 21 de marzo de 1998, Stanley Meyer murió misteriosamente en su coche después de cenar en un restaurante. Un día antes había firmado un contrato con el Ministerio de Defensa de Estados Unidos. El informe de su autopsia concluyó que Stanley Meyer había muerto a los 57 años de un aneurisma cerebral, pero para muchos fue envenenado. El hermano de Stanley Meyer denunció tiempo después que tanto el vehículo así como su equipo experimental fueron robados de su casa. Finalmente, el desarrollo del invento de Stanley Meyer quedó hundido en el misterio, así como el fin de su existencia. Fue un ingeniero filipino que creó un motor de agua hace más de 30 años. Desde entonces, lo fue perfeccionando hasta utilizarlo para modificar el motor de su coche, como el Toyota Corolla que conducía. Sus pruebas convirtieron aproximadamente 100 motores de combustión de gasolina en prototipos de motor de hidrógeno que funcionan con agua de grifo o de mar. Empresarios de otros países lo visitaron para ver su invento y un año después uno de ellos declaró que se trataba de un fraude. Daniel pidió que las autoridades filipinas evaluasen su invento y realizó múltiples demostraciones que lo avalaban. El coche de agua de Daniel fue protagonista de múltiples portadas en los periódicos de la época. En 1985, Daniel condujo con su coche desde Metro Manila a Laguna, una distancia de 167 kilómetros con 15 litros de agua y medio de gasolina. En un viaje a Estados Unidos, tuvo la oportunidad de realizar otra demostración. En esta ocasión, viajó desde Detroit a Florida con 60 litros de agua y 2 de gasolina. El motor ideado por Daniel consumía gasolina solamente para el encendido del motor. A partir de ahí, el coche se alimentaba exclusivamente de agua. El sistema que utilizaba era la electrólisis. El agua pasaba por 2 reactores y eran separadas en hidrógeno y oxígeno. Una vez obtenidos los 2 gases, esos eran quemados por el motor. Se trataba de un motor de combustión. También ideó un nuevo lubricante aditivo llamado EMF, basado en plantas, flores, árboles y resinas. Este fluido garantizaba la limpieza y duración del motor eliminando los restos de carbono que dejaba la combustión. En noviembre de 2000, John Ding Young de famosa Plastic Group buscó a Dingle y, convencido de que la invención era genuina, firmó un entendimiento preliminar con él para varios proyectos. Su objetivo es tener socios comerciales para obtener una patente internacional y comercializar su tecnología. En diciembre de 2008, Daniel Dingle, de 82 años, fue declarado culpable y sentenciado a un máximo de 20 años de prisión en un caso de estafa presentado contra él por Young y FEPG. El juez Rolando Howe lo declaró culpable de tomar $400,000 de FEPG, diciendo que Dingle defraudó a Young cuando el inventor no cumplió con su obligación de desarrollar su reactor de hidrógeno y creando autos experimentales en el 2000. Quizás el futuro será muy diferente al que la humanidad sueña. Los vehículos de transporte serán otros. Las economías y gobiernos sufrirán cambios y las energías limpias ganarán terreno. Lo importante es saber que en el universo la energía reina en todo, incluso en el hombre, el único capaz de modificar su propia realidad. ¿Podremos algún día encontrar una fuente de energía que reemplace al petróleo? ¿Qué suerte correrán quienes dedican su vida a investigar teorías que van en contra de los intereses de los más poderosos? Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete, ya que eso ayudaría a seguir creando material interesante. Hasta la próxima.
activa la campanilla. Difunde Pandora.